El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Quiénes son los indígenas? Los indígenas son los nativos de Guatemala, de la cultura maya de Guatemala, que estuvo desde muchos años antes de la colonización. ¿Y qué son los derechos? Son todos aquellos beneficios que tiene un individuo o una persona dentro de una nación o un territorio. En este caso, los derechos humanos son los que protegen diferentes actividades y diferentes características de una persona dentro de la nación guatemalteca, lo que está estipulado dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala en los diferentes títulos y artículos que éste posee. Pero ¿por qué vamos a hablar de los derechos del pueblo indígena? Lastimosamente, desde hace varios años, el pueblo indígena ha sufrido de discriminación y racismo, dos causas de exclusión dentro de nuestra sociedad, ya que esta la domina el pueblo mestizo, que es la mezcla de la cultura española con los mayas en la época colonial. También un poquito de historia, sabemos que en la época colonial fue el proceso de la mezcla de razas, ya que se encontraban los españoles, los mayas y los negros que contribuyeron al inicio de otras razas como lo son los mestizos, son los criollos, zambos, mulatos, que formaron parte de incrementar las razas dentro de nuestro territorio. Tenemos claro que Guatemala es un país multicultural y plurilingüe. ¿Por qué? Porque posee 4 culturas, siendo estas maya, ladina, xinca y garífuna. Y de la cultura maya tenemos 25 idiomas, los cuales se dividen 23 de idioma maya, 1 xinca, 1 garífuna y 1 español o el castellano, que es el que la mayoría de la población guatemalteca habla. También sabemos que los indígenas, con el paso del tiempo en la historia guatemalteca, han sufrido de bastante exclusión, muchos procesos de los cuales se discriminan y se les hacen de menos, como lo tenemos también en la historia con ciertos políticos. Uno de ellos es Justo Rufino Barrios, que fue el que quiso ladinizar al pueblo maya en el departamento de San Marcos. Cuando hablamos de ladinizar, es aquel proceso donde se intenta acabar con las creencias y las costumbres de una cultura, en este caso la cultura maya, volverlos en la vestimenta de la cultura mestiza, en el idioma de la cultura mestiza, para que acabaran con sus creencias. También tenemos otro lado de la historia, como lo fue en el conflicto armado interno de Guatemala, el cual duró 36 años de sufrimiento, ya que fue un enfrentamiento bélico que sufrió la cultura indígena en los sectores del altiplano de nuestro país. Dos grupos que contrarrestaban poderes de las diferentes políticas que se manejaban en ese entonces, y donde políticos querían acabar, arrasar con la cultura indígena, denominado como un genocidio. El genocidio es la exterminación de toda raza. A todas las políticas que se manejaron no se logró el cometido, y hoy en día la cultura indígena es la que nos representa en su máximo esplendor. Pero ¿cuáles son los derechos del pueblo, de los pueblos indígenas, que hoy en día ya se deben incluir dentro de todo el entorno social en que nosotros compartimos con las diferentes 4 culturas de nuestro país? Primero tenemos el derecho a la alimentación. También tenemos el derecho a la educación, el derecho a un pueblo libre y el derecho a la salud, los cuales intervienen para una vida digna dentro del territorio nacional. Recordemos, todos somos iguales
y todos tenemos los mismos derechos dentro de nuestro territorio nacional, como lo es Guatemala. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos civiles, económicos y culturales y los derechos civiles políticos. Primero, ¿qué son los derechos? Los derechos son todos aquellos beneficios de los que goza una persona dentro de una nación. Pero los derechos humanos son toda aquella protección que debe de tener un ciudadano dentro de una nación. Estos fueron transcritos a nivel mundial hasta el siglo XX, después de muchos años de diferentes civilizaciones y culturas donde la tortura del ser humano era parte legal de las políticas que manejaba cada sociedad y cada territorio alrededor del mundo. Pero en el siglo XX estos se estipularon para proteger al ser humano en todo el ámbito social, cultural y político en el que se puede involucrar. En 1979 se designó una división para que estos se pudieran postular por épocas y necesidades dentro de la sociedad. Por eso mismo se creó la división en las generaciones de los derechos humanos, siendo la primera generación los derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? No tiene nada que ver con gobierno-estado. Los derechos políticos son todos aquellos que protegen y defienden al ser humano de forma individual. También estos se gozan sin distinción alguna. No importa género, no importa raza, no importa etnia, idioma, religión y mucho menos posición económica, que es lo que hace que nuestra sociedad se divida. Entonces, entendemos que no importando la situación en la que nos encontremos o las creencias de las que nosotros nos basemos, los derechos humanos nos van a proteger en toda virtud, siempre y cuando nosotros respetemos las leyes dispuestas por nuestro gobierno. Dentro de los derechos de la primera generación, específicamente civiles políticos, encontramos derecho a la vida, a la libertad, protección, propiedad privada, libre locomoción, nacionalidad, matrimonio y el pensamiento libre. Quiere decir que nosotros como ciudadanos guatemaltecos podemos levantar nuestra voz, podemos hacernos notar a través de manifestaciones, siempre y cuando respetemos las disposiciones legales y de orden dentro de nuestra nación. También tenemos los derechos de la segunda generación. ¿Cuáles son los derechos de la segunda generación? Son los económicos, sociales y culturales. Estos son denominados como segunda generación porque tienen como propósito asegurar el bienestar común, quiere decir de mi comunidad. ¿Y cuáles son esos derechos? Son oportunidades laborales, educación, salud y cultura, que debe de tener toda una comunidad dentro de nuestro territorio guatemalteco. Guatemala es muy diverso. Guatemala es rico en cultura, multicultural, multilingüe, pero todas las personas, no importando quiénes seamos, ni de a dónde pertenezcamos, nuestros derechos deben de ser respetados ante las leyes. Debemos de conocer también dónde se encuentran estos derechos y dónde podemos saber un poco más sobre estos. No olvidemos que la máxima autoridad de nuestro país es la Constitución Política de Guatemala, también conocida como la Carta Magna. Guatemala es un país diverso. Guatemala es un país rico en culturas
y todas sus culturas de hermosas personas que contribuyen a crear ese ambiente de amor, ese ambiente de integración, de sentirse uno en una comunidad acogido por una familia ajena a la que nosotros tenemos en nuestra casa, siempre como familia. Lamentablemente, con el paso del tiempo, la violencia, discriminación, delincuencia han hecho que todos estos factores que cobijan a un guatemalteco se vean amenazados, lo cual hace que nuestros derechos o los derechos particulares de cada individuo sean afectados, sean violentados. Los derechos han contribuido al beneficio de las personas dentro de nuestra nación, dentro de nuestro territorio, desenvolvernos como nosotros deseamos. El derecho de la libertad ha permitido que muchas personas levanten la voz, que muchas personas realicen actividades en beneficio de su familia, en beneficio de su cultura, en beneficio de su progreso social económico. Vemos también cómo la mujer se ha ido integrando con el paso del tiempo en sectores laborales, en sectores políticos y en sectores culturales. Tenemos muchas celebridades femeninas que contribuyen con las mujeres, con ver a la mujer al igual que el hombre, que todos podemos dentro de nuestra nación. Lamentablemente, como ya lo indicaba, hemos sufrido de violencia dentro de la protección de nuestros derechos. Cada 4 años se elige a un gobierno el cual viene a dirigir a nuestro país, pero lamentablemente trae otras políticas que desvanecen las políticas que ya se habían trabajado. Algo que tenemos que tener de conocimiento es que la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la que integra todos los derechos de las personas dentro de la nación, no puede eliminar ningún decreto, ningún artículo ni título que en ella se encuentren. ¿Se pueden hacer reformas? Sí. ¿Se puede modificar una ley? Sí. Eliminarlas es lo que no se puede. Entonces, al comprender que tenemos una protección, que es la Constitución Política de la República, que ampara los derechos que en mí pertenecen y en la comunidad y en grupo, también tenemos que tener el conocimiento de que existen instituciones nacionales y organismos internacionales de protección y observación de los derechos humanos. Dentro de Guatemala, dentro del organismo legislativo, existen instituciones que protegen y trabajan por velar de la protección de estos derechos. Tenemos la COPREDE. ¿Qué significa COPREDE? Es la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos. También tenemos la CEPAZ, que es la Secretaría de Paz. También tenemos la ODJA, que es la comisión de un arzobispo que inició con la protección de los derechos humanos. Internacionalmente tenemos la ONU, tenemos también organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos del ser humano. Nuestro país es un país donde la violencia se vive día a día y donde tanto niños, jóvenes, adultos y ancianos llegan a sufrir algún tipo de violencia, no importando su género, no importando su etnia, no importando su religión, sufrimos de violencia en cierto momento de nuestra vida. Pero para eso fueron creadas las instituciones de las que se hicieron mención, para que aboguemos, para que busquemos protección y le demos un seguimiento a todas aquellas violaciones que se han cometido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestro entorno social. Son todas aquellas instituciones que están avaladas para poder velar por nosotros, que están permitidas para que trabajen en beneficio del ser
humano y proteger al individuo en todo su ámbito de vida. Recordemos que un guatemalteco es luchador, es trabajador y se levanta día a día para poder desarrollar más capacidades y poder trabajar más y tener una vida digna. No permitamos que la sociedad o las malas personas de nuestra sociedad tengan algo que ver con nuestra o tengan que denigrar alguna parte de nuestra vida social. Acudamos a todas aquellas instituciones que están para protegernos, como lo son las instituciones nacionales y organizaciones internacionales de protección y observación de los derechos humanos dentro de nuestra sociedad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es revolucionario, que ha cambiado muchas épocas y muchas maneras de pensar en las diferentes generaciones que han existido en nuestra vida social. ¿Cómo lo es el tema? Concepto de roles de género, género en política, mundo laboral y un tema que ha sido muy controversial a través del tiempo, como lo es rol de las mujeres en la toma de decisiones. Cuando hablamos de los roles de género, estamos especificando género masculino y género femenino. Género masculino ha tenido a través del tiempo, de los inicios de nuestra civilización a los inicios de nuestra raza ya razonable, como lo es el ser humano, después del proceso de la hominización. El hombre ha sido el que ha dado la cara por la sociedad. El hombre es el que ha sido el que ha luchado por llevar a un progreso a la comunidad, a su civilización y a su familia en sí. ¿Por qué hablamos de roles de género? Porque hemos vivido en un mundo machista, hablando de el poder que el hombre le ha dado a los varones de la comunidad, como lo es el patriarcado, donde el hombre decide, donde el hombre da las decisiones, las posiciones que una persona debe tener dentro de su entorno laboral, social o económico. La mujer ha sido muy discriminada desde épocas antiguas. La Segunda Guerra Mundial fue parte fundamental para el progreso de una mujer, porque Estados Unidos y las diferentes naciones que entraron en este conflicto bélico, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, se quedaron sin hombres porque estos andaban en batalla, andaban en los campos de concentración. Entonces ya vivíamos en una época revolucionaria, ya la revolución industrial ya había dado un inicio. Entonces las mujeres tuvieron que tomar el papel de los hombres e involucrarse en el sector laboral. Desde esa época la mujer empezó a ser incluida con muy pocos beneficios, pero empezó a ser incluida. Lo que ha sido fundamental para que la mujer progrese en nuestra nación es el nivel intelectual, el tener conocimiento, el defendernos con la sabiduría y el conocimiento que nos brindan ciertos estudios que se han realizado a través del tiempo. Sabemos que la educación puede ser empírica, la educación nos puede transformar en el camino de nuestra vida social. Entonces, en el mundo laboral, hoy en día la mujer goza de un puesto similar al del hombre. Las capacidades son similares, las capacidades son intelectuales, las capacidades siempre se van a adquirir por el progreso y el deseo que tenga la persona de superarse, no importando si este es hombre o si esta es mujer, siempre y cuando tengamos la visión de lo que queremos ser profesionalmente. Hoy en día la mujer ya toma decisiones, ya puede decidir, ya puede integrarse dentro de una sociedad económica, política y cultural. Tenemos a muchas mujeres que representan la comunidad femenina.
De la misma manera tenemos a muchos hombres que han descubierto, han beneficiado a la sociedad con diferentes estudios, con diferentes creaciones y diferentes invenciones. Los roles que se generan dentro de un sector social en ambas partes son equitativas. Ambas personas pueden trabajar, ambas personas pueden luchar por el progreso, siempre y cuando se respeten mutuamente. Respetar al sector femenino como respetar al sector masculino en todos sus beneficios y derechos humanos que integran a cada una de las personas. No olvidemos que siempre vamos a depender de una sociedad integrada, de una sociedad que se ayude mutuamente unos a otros, no importando de qué género seamos. El día de hoy hablaremos respecto al tema cultura de paz. Cuando hablamos de cultura de paz, vamos a hacer referencia a todas aquellas características, actitudes y valores que se presentan en una sociedad para evitar todos aquellos enfrentamientos o conflictos que nos lleven a la violencia. Recordemos que nuestro país es un país multicultural, donde perciben muchas personas diferentes actitudes de una y de otra. También entendemos que la cultura de paz es aquella actitud que debe manejar una sociedad para evitar los conflictos o llegar a la violencia. Hoy en día la sociedad se enfrenta a un mundo lleno de violencia. Hablemos de la violencia desde el hogar hasta la violencia que se presenta en calles. Y no descartemos también la violencia que se genera dentro de los establecimientos educativos, que se denomina bullying. ¿Y qué es el bullying? El bullying es toda aquella acción que un estudiante comete en contra de otro, humillándolo, haciéndolo sentir mal o rechazándolo del demás grupo de personas. ¿Qué necesitamos para tener una cultura de paz? Primero necesitamos una serie de valores. ¿Y valores para qué? Recordemos que los valores son todos aquellos que forman una persona en una actitud recta y responsable dentro de un comportamiento social adecuado. La sociedad es variante. Somos un sistema de jerarquías sociales, de jerarquías económicas, donde se demuestra la situación económica de cada persona y cuál es la posibilidad que ésta tiene para intervenir dentro de nuestro grupo social. El grupo social es una variante de varios caracteres, de varia integración individual, donde se demuestran los valores que vienen de casa y que uno va fomentando con el paso del tiempo. Para tener una cultura de paz es necesario que seamos justos, solidarios, libres, dignos y tengamos una armoniosa colaboración con todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Rechazar la violencia. El rechazar la violencia significa que toda actividad que nosotros realicemos dentro de nuestro entorno familiar, entorno social, entorno de amigos o todo nuestro entorno debe de ser de carácter pacífico. Existen dos tipos de cultura. De cultura de paz está la paz negativa y la paz positiva. La paz positiva es toda aquella que nosotros percibimos con el comportamiento de las personas, aquella armonía que se siente entre una y otra persona en una comunidad o en un grupo social. Y la paz negativa son aquellas manifestaciones, aquella actividad donde se alza la voz de manera pacífica. Hemos visto varios ejemplos de huelgas, marchas o convenciones que generan temas de impacto dentro de la sociedad o que dan a conocer temas en los que no se está generando una cultura de paz, pero se hace de una manera pacífica para no llegar a la violencia. La cultura de paz lo que trata es que toda la actividad que se genere dentro de nuestro entorno social sea de forma pacífica.
Recordemos que una sociedad, para que tenga un mejor desarrollo, es necesario la armonía entre su comunidad y los valores son indispensables. Ejemplo de esos valores podría ser el respeto, la tolerancia y sobre todo el amor al prójimo. 3 valores que se perciben en una persona para que ésta contribuya a un avance en la sociedad. No podemos tener a una sociedad pacífica si existen algún enfrentamiento bélico, algún disgusto, algún malentendido que lleve a la comunidad a portarse de esta manera. También entendemos que la cultura de paz genera una sociedad tranquila, una sociedad de avance, de tecnología integrada en mano humana. ¿Por qué hablamos de tecnología integrada? Porque hoy en día la cultura de paz entra también en la tecnología en el siglo XXI. La innovación, la integración de todo aquel material que nos permite comunicarnos con las demás personas a través de un aparato inteligente, a través de un dispositivo digital. Las redes sociales son una fuente de comunicación fundamental, tales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y la diversidad de redes sociales que existen dentro de nuestro entorno para poder tener una comunicación. Pero también dentro de ellas se encuentra violencia verbal, bullying cibernético y rechazo social de forma digital. Son aspectos que se deben de ir mejorando con el paso del tiempo en esta nueva invención como lo es la tecnología. Comprendamos que cultura de paz son todos aquellos valores que debemos demostrar a través de nuestras actitudes en nuestro entorno social y en cualquier actividad en la que nosotros estemos presentes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante e importante como ciudadanos guatemaltecos que somos. Recordemos que no se nos olvide que de 0 a 17 años nosotros somos parte de la población guatemalteca. Ya al cumplir los 18 años ya pasamos a ser parte de la ciudadanía de Guatemala. ¿Cuál es la diferencia entre población y ciudadanía? La población son todas las personas menores de edad que tienen sus derechos y el Estado tiene que garantizar los derechos de estas personas. Y un ciudadano es ya la persona mayor de edad que cumple 18 años y que ya puede ejercer su voto y puede formar parte de las decisiones que se toman dentro del Estado guatemalteco, como también participar dentro de estas elecciones. ¿Pero qué es Estado? El Estado está constituido por 3 elementos, siendo estos la población, territorio y cuerpo político. ¿Qué es la población? Como les indicaba, la población guatemalteca somos todas las personas que viven en la nación, con la única diferencia que al cumplir ya 18 años ya se les denomina ciudadanos. Pero de ahí todos somos parte de la población porque formamos la sociedad guatemalteca que nos identifica en todas las naciones alrededor del mundo. Y territorio es aquella extensión de terreno que cubre suelo, mar y aire. Recordemos que nuestro territorio tiene límites, por eso se le denomina territorio, por los límites que atraviesan estas 3 características del territorio. Aéreo y marítimo tienen un cierto kilometraje o una cierta distancia que permite o que es parte de nuestra Guatemala. Son 24 kilómetros de la costa mar adentro, lo que pertenece todavía a Guatemala, tanto en aire como en mar. Y todo el suelo de nuestro país que limite con los países que están a nuestro alrededor, como sabemos es México, Salvador, Honduras y Belice.
De lo contrario, todo el suelo y subsuelo es de Guatemala. Cuerpo político. Cuando hablamos de cuerpo político, estamos hablando de los tres poderes del Estado guatemalteco, como lo son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Son las tres entidades que permiten el desarrollo de nuestro país a través de instituciones que dirigen el mismo. Recordemos que democracia es parte del Estado, pero el Estado es independiente y democrático. Su deber es garantizar a la población la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz. El Estado tiene características o se divide en organizaciones políticas, como lo son la republicana y la representativa y democrática. ¿De qué se trata la republicana? El Estado republicano confiere los derechos y las características de los tres poderes del Estado ya antes mencionados. Y la representativa y democrática es el ejercicio que hacen las personas de involucrarse en todas las decisiones y situaciones políticas de nuestro país. ¿Qué es democracia? Democracia nació en antiguo Atenas. Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir. Entonces, democracia dice derecho del pueblo a elegir y la soberanía del pueblo. Entonces, todo cae al pueblo, a toda la comunidad que conforma a los guatemaltecos y controlar a sus gobernantes. Hechos históricos han marcado cómo el pueblo ha intervenido en las decisiones que se toman dentro del gobierno y también cómo éste ha levantado la voz para poder sacar a todas aquellas personas que estén en el gobierno que no les agrada. Ejemplo de ello fue las caminatas que se hicieron el 27A cuando no estaban contentos con el gobierno de Otto Pérez Molina. Recordemos que democracia proviene de las palabras griegas demos, que significa personas, y kratos, que significa poder. Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que involucra a toda la sociedad guatemalteca y que es parte fundamental del conocimiento que tenemos que tener como ciudadanos y población de este territorio, como lo es Guatemala. El día de hoy hablaremos de un tema que genera parte de las características del Estado. Recordemos que el Estado es aquel que integra todas las instituciones que velan por el desarrollo de nuestro país. En este caso hablaremos de el poder ejecutivo. Sí, jóvenes, el poder ejecutivo, si recuerdan, es parte de los tres poderes que dirigen a nuestra nación y donde intervienen diferentes funcionarios públicos que velan por el progreso y estabilidad de cada individuo guatemalteco, como de todas las entidades que en él se encuentran. El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado. Recordémonos que día con día surgen nuevas necesidades, nuevos problemas, fenómenos que atañen a cada funcionario para que se involucre y pueda intervenir en la mejora o control de estos. Entonces, es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. Representa al Estado en actividades diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas, jóvenes? Sí, están en lo correcto. Las Fuerzas Armadas son el ejército de nuestro país.
todas aquellas personas que están involucradas en esta entidad, como es el ejército, dependen del poder ejecutivo. Las decisiones que se toman tienen que tener relación estrecha con este poder para poder dirigirse al pueblo o cubrir las necesidades que el pueblo tenga. Depende de un presidente, vicepresidente, secretarías, ministerios y dependencias. De esa manera está integrado el poder ejecutivo. ¿Y cómo se elige a nuestro presidente? Recordemos que Guatemala es un país democrático, donde las personas o el pueblo elige a sus gobernantes cada 4 años. ¿Y por qué cada 4 años? Son disposiciones que están dentro de nuestra constitución política, que define que cada 4 años se debe elegir un nuevo gobierno. Entonces, se hace un proceso electoral donde las personas deben elegir entre todos los candidatos que se postulan para el puesto a la persona idónea, a la persona que creen que va a sacar el país adelante o va a crear un desarrollo positivo para que éste sobresalga. Entonces, se hace el proceso de elección, las personas mayores de edad con su documento de identificación personal, más conocido como DPI, se dirigen a las urnas, seleccionan en las papeletas a las personas que consideran correctas y votan. Después del voto se hace todo el proceso del Tribunal Supremo Electoral para expresar o dar a conocer quién fue la persona ganadora. Al ya tener al presidente y al vicepresidente, este se encarga de nombrar a los encargados de las secretarías y de los ministerios, quienes son los que se proyectan ante la sociedad o trabajan para que los proyectos beneficien a la sociedad en todo su ámbito, ya sea social, económico, cultural, educativo y uno dedicado a cada acción. Tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, tenemos el Ministerio de Salud, y así tenemos más ministerios que se encargan de cubrir las necesidades de cada sector correspondiente. Las secretarías, ¿qué son las secretarías? Las secretarías son instituciones u organizaciones que se dedican a velar por el bienestar de las personas en particular. Ejemplo, en niños o mujeres, como lo es la SOSEP y como lo es CEGEPLAN. El Poder Ejecutivo vela por la creación y ejecución de proyectos sociales. Ejemplo, vamos a hablar de modernizar la ciudad. Podemos hablar de involucrar a los ministerios para mejorar ya sea escuelas, carreteras, sectores rurales, hospitales. Todo depende del Poder Ejecutivo y que éste dé el visto bueno en las actividades. Es encargado de administrar y ejecutar. El Poder Ejecutivo es parte fundamental de toda la política guatemalteca. El tema del día de hoy se trata sobre el machismo y autoritarismo, que son dos temas que establecen bastante controversia dentro de las sociedades actuales. Ustedes muy bien saben, todos los movimientos sociales que hoy en día se están levantando, como lo es el feminismo y la aceptación de la diversidad de género. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente del autoritarismo y el machismo. Cuando hablamos del machismo, estamos hablando de aquella relación que tiene el hombre respecto al poder que genera dentro de una comunidad, dentro de su hogar, con su pareja. ¿Qué es machismo en sí? Machismo en sí es violencia,
detener el avance de otras personas o no permitir al género femenino desarrollarse en todo su ámbito. Ese es machismo. Simplemente con que un hombre le diga a una mujer: no tenés derecho para ir a trabajar, no tenés que ir a trabajar. Ahí ya está ejerciendo el machismo. Y autoritarismo. ¿Por qué? Porque es la autoridad que tiene en su familia. Y el machismo es el miedo que ha creado en la familia para que ésta no pueda desenvolverse o no pueda realizar las cosas que desea hacer. Nuestras generaciones pasadas y los hechos históricos que han marcado grandes pautas y grandes características a la época actual nos han manifestado que el machismo se ha generado en diferentes áreas. Recordemos que en la época colonial, en el proceso de la conquista y colonización de América, los españoles abusaban de poder. Mucho tiempo después, varios meses después, las mujeres españolas vinieron a radicar a Guatemala. Pero las mujeres españolas no tenían otro papel que las amas de casa. Pero no amas de casa de hacer oficio, de estar cocinando, no, porque para eso existían las esclavas indígenas y negras que eran las encargadas del hogar de los españoles. Sino vamos al hecho de que la mujer española era vista como simplemente un adorno. Únicamente la compañía del hombre en esa época. No dejaban que la mujer se involucrara en ninguna actividad, en ningún hecho social. No le permitían a la mujer desenvolverse en lo que ella deseaba. Entonces, bienvenidos. El día de hoy veremos o estudiaremos el tema abuso de poder. Son dos palabras que tienen mucho peso dentro de nuestra sociedad, dentro del mundo entero. Todas las sociedades que han pasado en este mundo y que han formado la historia que hoy conocemos a través de documentos o documentales o libros que establecen estas características que se han vivido en la historia, nos dan a conocer todo el abuso de poder que se ha manejado con las influencias que se han tenido dentro de las decisiones políticas o decisiones dependiendo de quién tenga el poder. A inicios de las civilizaciones, recordémonos que se peleaba mucho por territorio. Y al pelear por territorio, se creaban grandes batallas donde muchas personas perdían la vida en nombre del rey, en nombre del líder en esa época. Y el rey era una persona que no se involucraba en los conflictos bélicos, no se involucraba en esas grandes batallas, grandes combates que se generaban entre un y otro territorio. Siempre por tener más riqueza, más territorio o más esclavos para poder elaborar todas las infraestructuras que ellos creaban en ese entonces. Desde esas épocas, el abuso del poder se ha marcado mucho en aquellos grandes líderes o en aquellas personas que tienen el deseo y que tienen el carácter suficiente para poder enfrentarse con toda la población. ¿Por qué abuso? ¿Por qué abuso? Sabemos que el abuso se da en diferentes maneras y diferentes escalas. Ejemplo, la violencia. La violencia es un claro ejemplo del abuso. Pero la violencia se divide o se puede dividir en violencia física, violencia psicológica o violencia emocional. También tenemos diferentes tipos de violencia, pero dentro del abuso de poder tenemos estas tres. ¿Y por qué? Física, psicológica y emocional. Sabemos que las personas que tienen un poder dentro de alguna institución o dentro de alguna organización van a querer dominar al pueblo para que éste haga lo que el rey o lo que el presidente o la persona que esté en el poder necesita. Entonces, atacándolos de manera física, las personas actúan a favor de, o tratándolos mal con palabras hirientes, con amenazas, ya están afectando a la persona y esta persona se vuelve sumisa y empieza a hacer todo lo que la persona que tiene el poder necesite. Hemos
hemos visto diferentes hechos históricos al transcurso de nuestra vida, en el transcurso de hechos que hemos leído, que hemos buscado, que hemos indagado, cómo el poder fue aumentando específicamente en el capitalismo. El capitalismo es un claro ejemplo del abuso del poder. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el sistema que maneja las personas que tienen mucho dinero o que tienen el recurso económico suficiente para tener mano de obra que trabaje a favor de ellos. Pero no es simplemente el hecho de ser yo el jefe, sino la manera en que la persona dueña o encargada se dirige a las personas. De una manera denigrante, de una manera humillante, de una manera donde se denota la violencia que se genera entre una y otra parte. Lastimosamente somos un país en vías de desarrollo donde el capitalismo reina, y si no existiera mano de obra, si no existiera población humilde, si no existiera una clase social baja, el capitalismo no se pudiera sostener. Porque la mano de obra necesita de trabajo, como el capitalismo o los dueños de empresas necesitan de la mano de obra para poder establecer un sistema económico estable. Entonces, este necesita de este y este de este. Entonces, todos necesitamos de todos para poder tener un desarrollo progresivo. Pero dentro de la política también tenemos abuso de poder. Un claro ejemplo es el gobierno de Venezuela. Si nos recordamos, Venezuela es un país donde se genera mucha violencia política. ¿Por qué? Porque después de unas elecciones que se realizaron, sigue teniendo el poder la persona que ya estaba antes de esas elecciones. No se aceptan las nuevas disposiciones democráticas que el pueblo decidió. Seguimos en el poder con el presidente Nicolás Maduro, que es el que ha establecido diferentes características y situaciones que se generan después de la muerte del expresidente, que únicamente se dio el cargo al actual, y no se respetaron o no se aceptaron las disposiciones democráticas de ese país. Entonces ahí estamos también hablando de un abuso de poder. Entonces, abuso de poder es yo afectar a las personas que no tienen el carácter suficiente para defenderse de diferentes maneras. Recordemos que para tener una sociedad estable, una comunidad armoniosa, es necesario los valores y practicar la paz, la cultura de la paz, para que no exista abuso de poder. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante e importante para nuestra vida social como guatemaltecos. Entendemos que como guatemaltecos tenemos una responsabilidad dentro del Estado de Guatemala. Hagamos un poquito de memoria. ¿Qué es el Estado de Guatemala? El Estado de Guatemala es toda la integración de las organizaciones o instituciones que velan por el bienestar de toda la sociedad, en las cuales se integran los tres poderes del Estado. Pero el día de hoy hablaremos específicamente de dos: del poder judicial y del poder legislativo. ¿Qué es el poder judicial? Pensemos un poquito con la palabra judicial. ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que recordamos con la palabra judicial? Cuando hablamos de la palabra judicial, estamos hablando del sistema de justicia. Y si hablamos del poder judicial, estamos hablando de todo el sistema que engloba la justicia en nuestro país, Guatemala. La justicia se genera luego de haberse cometido un delito o un crimen, independientemente de la persona que sea. Ya esta sea civil, una persona civil, o bien un funcionario público. De igual manera, la justicia se da en todos los aspectos donde se cometa algún delito o algún crimen. Los delitos y crímenes varían. Por eso mismo es que la Constitución Política y todos los códigos que pertenecen a todos estos sistemas han establecido diferentes sentencias. No es lo mismo condenar a una persona que haya robado a una persona que haya matado.
son dos aspectos diferentes, dos crímenes diferentes, donde el Estado debe de involucrar al Poder Judicial, en este caso los juzgados o tribunales con sus respectivos magistrados de justicia, con sus respectivos jueces, con sus respectivos fiscales, donde se estudia el caso, donde se involucran todas las leyes respecto al derecho que se establecen en la Constitución. Recordemos que nuestra Guatemala o nuestro país es independiente de todos los países alrededor del mundo y por eso mismo cada uno de los países tiene su respectiva ley que cubre las necesidades que se manifiestan dentro de la misma. Hay países como Estados Unidos que tienen vigente la pena de muerte. Guatemala, al ser el primer país latinoamericano en incluir los derechos humanos, de los cuales peleó la representante de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, como lo fue Eleanor Roosevelt, quien fue la que abogó porque los derechos se establecieran en América, y Guatemala fue el primer país que adoptó los derechos. Entonces, por tener los derechos humanos, estos hacen que la pena de muerte en Guatemala no se ejecute. Por eso se dice que cada país tiene sus propias leyes respecto a su territorio y a lo que le convenga a la nación. La Constitución establece cada una de estas maneras, estos derechos y estas faltas que se cometen. Es ahí donde se establece todo este formato, donde podemos conocer nosotros qué es lo que podemos hacer y qué no. Recordémonos que como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones que cumplir. Y el Poder Judicial es el que establece las sentencias y les da un seguimiento de justicia a todos estos procesos de delitos. Pero también tenemos el Poder Legislativo. ¿Qué es el Poder Legislativo? Cuando hablamos de la palabra legislar, estamos entendiendo que es la organización que establece diferentes leyes o normas dentro de un lugar. ¿Y quiénes pertenecen al Poder Legislativo en Guatemala? El Congreso. Muy bien, el Congreso. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir quiénes están dentro del Congreso? Sí, muy bien. Los diputados. Los diputados son los que están en el Congreso, los que se encargan de ejecutar, los que se encargan de crear o modificar alguna ley para Guatemala. ¿Y cómo se eligen a los diputados? De igual manera que se elige al presidente, los diputados también se eligen en las elecciones cada 4 años. Entonces, hay diputados por cada departamento. ¿Y cuál es el trabajo de los diputados por departamento? Velar porque los proyectos lleguen y beneficien a la comunidad que representan. El Poder Legislativo es una asamblea deliberada que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como un país o una ciudad. Las leyes promulgadas también se llaman legislación. Recordemos que el Congreso tiene autoridad para modificar los presupuestos involucrados en todo el proceso de desarrollo de nuestro país. Entonces, Guatemala tiene 3 poderes: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, que son los 2 poderes que estudiamos el día de hoy.